Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad. En esta oportunidad de un nuevo episodio de podcast, estamos con José Lárraga Martínez, con quien hablaremos acerca de la presión preventiva en el Ecuador. Qué gusto, José, bienvenido acá al podcast de Academia Debate Sociedad. Hola Luis, ¿cómo te va? El gusto es mío. Siempre un placer poder llegar a colaborar con la academia. Perfecto, bienvenido. Quisiéramos conocerte un poquito más cuenta a la audiencia quién es José Lárraga, cómo surgió este tema del derecho, el amor por el amor al derecho penal y sobre todo destacar tu trayectoria profesional para que puedan seguirte en tus redes sociales y todo previo a la entrevista. Bueno, te agradezco mucho el espacio nuevamente. Como conocen ya, mi nombre es José Lárraga, tengo 25 años nada más. Me he permitido poder enfrascarme en el mundo del derecho. Creo que es una de las decisiones mejor acertadas de mi vida, ¿no? Esto por la efectividad y por la vocación que me he dado cuenta a lo largo de estos 2 años de libre ejercicio que llego a tener. Uno de los pilares fundamentales bajo mi criterio es que en mis pasantías y actualmente en sociedad comparto el tema del derecho con, para mi criterio, el mejor abogado a nivel país, que es el doctor Freddy Ronzulita. Entonces, son estas las cuestiones que a uno le permite enamorarse de lo que es llegar a poder transmitir y poder profilar derecho todo el día, ¿no? Todo el tiempo en audiencias, todo el momento haciendo la gestión para poder mantener libre una persona, en otros casos para poder meter la presa, para poder llegar a defender alimentos, para poder trabajar en lo que yo he creado, que es FI mensuales, esto es derecho corporativo para las empresas en distintas áreas, pero principalmente, y lo que más me gusta, la materia penal. La materia penal bajo el análisis propio que lo vengo haciendo ya desde hace algún tiempo y más bien el tema que vamos a tratar hoy es uno de los motivos de mayor análisis que yo he realizado dentro de mi profesión. Muchas gracias, José. Bueno, en este momento era importante centrarnos ya en lo que es esta medida cautelar de la prisión preventiva que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal y que ha generado mucho debate, sobre todo también críticas respecto al mal uso de la prisión preventiva, el abuso de la misma y sobre todo ahora relacionado a la crisis carcelaria en el Ecuador. Entonces quisiéramos que por favor nos expliques un poco más de cómo funciona esta medida cautelar de prisión preventiva y esto desde el plano normativo, ¿no? Porque después ya vamos a analizar otros elementos que nos hemos puesto de acuerdo para esta ocasión. Completamente. A ver, la prisión preventiva no viene a ser más que una medida cautelar reconocida en el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en su artículo 522, con medidas cautelares, y 534, en donde se determinan eh, las cuestiones de apreciación de la medida cautelar como presupuestos de cumplimiento. Es decir, cuáles son los requisitos que tienen que concurrir para poder hablar de la prisión preventiva. Yo creo que la ciudadanía en general llega a desconocer un poco porque a veces nosotros vemos una persona libre, ¿no? Yo soy bajo mi criterio jurídico profesional, considero que la prisión preventiva tiene que obligatoriamente estar motivada, porque si nos ponemos a pensar dentro del ordenamiento jurídico, es la medida cautelar que llega a determinar la cuestión de la privación después del derecho de la vida. La libertad es uno de los principios y pilares fundamentales del ser humano. Entonces, si no tiene un fundamento jurídico adecuado, claramente no puede llegar a determinarse. Entonces, podemos encontrarla, como te cuento, la prisión preventiva en el 534. Para el estudio en general en la Academia de Derecho, yo lo que hago es llegar a reconocer la prisión preventiva bajo 4 acepciones. Estas son, el primero, un elemento personal, material, perdón. El segundo, un elemento personal. Tenemos también elemento de insuficiencia y tenemos elemento político, llegando a determinar que los 4 requisitos tienen que obligatoriamente llegar a concurrir. Son requisitos sine qua non. Más o menos por ahí va la cuestión o las aproximaciones de lo que es una prisión preventiva. Muchas gracias. Ahora, era importante también destacar acerca de las finalidades de la prisión preventiva, que es muy mencionado en la audiencia, que la fiscal y también el juez se pronuncian respecto a este tema, y que muchas veces hay un mal manejo de la prisión preventiva como medida cautelar. Y eso es evidente a las personas que litigamos en materia penal. Vemos estas falencias dentro de la fiscalía y también que muchas veces son llamadas la atención por la autoridad, en este caso el juez, ¿no? De garantías penales. Ahora, céntrate en este tema de la finalidad de esta medida cautelar para que nos puedas explicar. Con mucho gusto. A ver, la prisión preventiva tiene como finalidad,
Esto hay que remitirse obligatoriamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la prisión preventiva tiene dos únicas finalidades. La primera, que tiene que ver con el peligro de fuga, y la segunda, con el riesgo o lo que se conoce como obstaculización en el proceso penal. Entonces, la interpretación que se le debe dar obligatoriamente a la prisión preventiva es que el peligro de fuga tiene que estar fundado. Listo, esto vamos a llegar a entenderlo con las sentencias son Parle versus México principalmente. Una de las sentencias más célebres y más hermosas que existe para tratar prisión preventiva. Especialmente en el artículo, perdón, en el párrafo 109, se trata la prisión preventiva como peligro de fuga y como un tema de medio para poder dictarse, siempre y cuando se llega a fundamentar, dice la Corte Interamericana a través de la sentencia, no de manera abstracta, sino que obligatoriamente de manera motivada por la Fiscalía. Preguntémonos entonces si en audiencia, que claramente los profesionales de derecho llegarán a reconocerlo, se llega a fundamentar mínimamente cuando existe un peligro de fuga. He estado en algunas audiencias, por lo menos 150 de prisión preventiva, y he llegado a determinar que la fiscalía desconoce completamente lo que es una motivación asertiva cuando se trata de prisión preventiva. El segundo elemento es un riesgo de obstaculización, el peligro de obstaculización que se conoce también, ¿no? Que tiene que llegar a entenderse de igual manera. ¿Cómo una persona puede llegar a obstaculizar el proceso? Se tiene que llegar a determinar de manera no in abstracto, sino de manera fundada. Y para eso tenemos lo que se conoce como arraigos. Arraigos que según la Corte Constitucional no son obligatorios porque tienen un carácter inclusive discriminatorio en algún punto, pero que de cualquier manera sí llegan a dar una apreciación al juez sobre el principio de legalidad de que una persona puede tener un trabajo estable, un domicilio exacto, de que se le puede llegar a determinar un tema laboral, un tema de cargas familiares en lo que aplicamos interés superior del niño y demás. Eso es lo principal. Muchas gracias. Quisiéramos que por favor nos explique respecto a la resolución de la Corte Nacional de Justicia respecto a la prisión preventiva, que ya nos dice que es de última ratio y establece una serie de situaciones que deben acatar los jueces. Con mucho gusto. A ver, la Corte Nacional de Justicia, especialmente la sentencia, Te estamos escuchando. te agradezco, especialmente la sentencia 14-20-21, llega a determinar cuáles son las apreciaciones en el tema de nuestra Constitución que tienen que llegar a determinarse. Para esto hace referencia al artículo 77, principalmente al artículo 4, 9, 11, 13, y tenemos que llegar a observar que la Corte Nacional aquí hace un análisis y dice, a ver, la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que ser evidentemente analizada de una manera excepcional. No podemos tratarla como prima facie, como prima ratio, porque nosotros llegamos ahí a hacer el análisis que tienen muchos fiscales, y me atrevo a decir inclusive la fiscal general del Estado, ¿no? Que dentro de su análisis en tesis ella decía la prisión preventiva tiene que dictarse a todas las personas. Eso es un análisis erróneo porque ya la Corte Nacional llega a aclarar y dice tenemos que observar obligatoriamente el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva, lo más importante, tiene que llegar a demostrarse dentro de los requisitos del 534 del Código Orgánico Integral Penal. Sobre el análisis de esta sentencia, que casi siempre nosotros lo utilizamos en libre ejercicio como corolario de exposición, tiene que llegar a determinarse la obligación de la Fiscalía de llegar a determinar los 4 elementos que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal. Los elementos materiales en el 534.1 siempre se llegan a analizar completamente. Existe ámbito material para poder estar dentro de la diligencia judicial, refiriéndonos en este momento a flagrancia. Y tenemos un segundo elemento que tiene que ver con el ámbito personal o de autoría. Es decir, que una persona se le pueda reprochar mínimamente que los elementos de convicción que tengo puedan llegar a determinarse para poder enfrascar en una posible responsabilidad. El tercero y el más importante del 534 es la insuficiencia. El tema de la insuficiencia es un principio, es un requisito sine qua non que tiene que llegar a analizarse obligatoriamente en un análisis de audiencias. Yo a lo largo de las audiencias que te he citado he podido comparecer. Estoy seguro que nadie, ninguna fiscal, llega a determinar la cuestión de la prisión preventiva y las medidas cautelares insuficientes para poder aplicar la medida de prisión preventiva. Es decir, dice el Código Orgánico Integral Penal, tienes que llegar a analizar obligatoriamente que la prisión preventiva, que las medidas cautelares, perdón, sean insuficientes para llegar a dictar la prisión preventiva.
¿Cuáles medidas cautelares? Las del 522 del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos primero la prohibición de salida del país, presentación periódica, billete electrónico, arresto domiciliario, un sinnúmero de medidas. Hay que llegar a desvanecer que estas medidas son insuficientes, claramente, para poder aplicar una prisión preventiva. Es el análisis que llega a hacer también la Corte Nacional de Justicia en la sentencia que te digo y que tiene que llegar a analizarse obligatoriamente con los fines que persigue. Tenemos que analizar aquí que la Corte sí hace referencia a los estándares internacionales y dice, además, la prisión preventiva tiene que ser idónea, tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional. Para esto me voy a referir ya en el espacio, en el temario que sigue, sobre la sentencia Tibi versus Ecuador, que nos dice claramente qué es idóneo, qué es necesario y qué es proporcional, que te garantizo existe un desconocimiento por el Ministerio Público abismal. Eso es. En efecto, en varias audiencias me he visto con esa novedad en la cual los fiscales tratan de centrarse solo en el artículo del Código Orgánico Integral Penal y se olvidan de que existe resolución de Corte Nacional, se olvidan de que tienen jurisprudencia en la Corte Constitucional del Ecuador, estricto cumplimiento, aparte de eso, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado respecto a estos particulares, manifestando que también son una causa del hacinamiento que existen en las cárceles del Ecuador y razón por la cual también enfrentamos actualmente esta crisis carcelaria, que al respecto me gustaría conocer tu pronunciamiento y también tu forma de ver a este problema que está fresquito, por decirlo así, por cuanto ya tú has visto, los medios de comunicación vienen trayendo esta noticia, pero por años. Y no nos podemos centrar en un determinado presidente, porque esto ya es un problema de larga data, como se dice, ¿no? Entonces es importante mencionar que esto necesitamos analizar más a profundidad. ¿A qué se debe esta crisis carcelaria? Completamente. Mira, yo creo que tu criterio llega a tener un tema de correlación con lo que uno de los tratadistas doctrinarios más conocidos en Corte Constitucional refirió en su voto concurrente, específicamente en la sentencia 820-CN. Esto es del doctor Ramiro Ávila Santamaría. Entonces, él dice en el párrafo 33, el encierro no va a generar que se solucione el problema social de inseguridad de nuestro país, el tema de los conflictos armados, de las cuestiones de las mafias, sino más bien lo que hace es aumentar. Aumentar porque es de conocimiento público que en el tema del internamiento carcelario, con lo que venimos conociendo, no vas a establecer un tema de lo que establece evidentemente la pena, que es tener una reinserción social. Es imposible poder atreverse a decir que los PPL estaban teniendo una reinserción social en una cárcel donde existía piscina, discoteca, tragos, celulares, sino más bien que lo que hizo es poder generar un nido de mafia en la que se permitieron desde ahí llegar a establecer un sinnúmero de delitos. Por eso es que yo soy muy partidario de que mientras menos presos tenemos, mejor control, por lo menos en nuestro país, vamos a llegar a tener. Y más bien, para poder dictar una prisión preventiva, obligatoriamente la Fiscalía tiene que cambiar el criterio y poder hacer un análisis solamente con la sentencia Son Parsley versus México, te digo, es la cerecita del pastel del día de hoy, porque es una sentencia que da vuelta a completamente el ordenamiento jurídico de México. Entonces, la prisión preventiva en nuestro país tiene que cambiar de apreciación, tiene que cambiar de visibilidad por parte de la gente de cómo lo ve, sino más bien tiene que llegar ya a enfrascarse en lo que tiene que ser. Tiene que ser una medida de última ratio que tenga que llegar a determinarse de manera excepcional y cuando justifique los elementos no solamente legales, en el tema de 534 de COIB y 522 en análisis de la insuficiencia, sino también en convencionalidad con estándar internacional. Entonces, es importantísima esta sentencia que te refiero. De hecho, uno de los párrafos que me voy a atrever a citar dentro de este espacio, él dice en el que indicaba lo siguiente. El encierro dentro del proceso penal significa tratar como culpable a una persona. En encierro, dentro de la cultura penal vengativa y punitivista, es una pena anticipada. Quien diga que el encierro durante el proceso es una mera medida cautelar, que vaya a la cárcel, viva un día y me diga la diferencia entre medida cautelar o condena. Es el Es muy análisis. interesante esa sentencia. Justo también la había revisado y Para el espacio es bueno, la sentencia
820 CN y es el voto concurrente de Ramiro Ávila. Perfecto, José. Ahora quería comentarte que Muñoz Conde, Claude Roxin se han pronunciado respecto a la prisión preventiva, han hecho algunas obras referidas a este tema. ¿Qué otros doctrinarios podrías destacar tú y que les recomiendes a los estudiantes de derecho que también están pendientes y que quieren aprender más acerca de la prisión preventiva? A ver, sobre la prisión preventiva, yo creo que más que doctrina, esto es una cuestión que tiene que estudiarse obligatoriamente con Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te digo, yo me he permitido leer, como dices, Roxin, un sinnúmero de tratadistas, pero el criterio base que uno tiene que llegar a estudiar es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para primero entender qué es una prisión preventiva. El tratadista claramente hace un análisis sobre la base de lo que puede generar como Ramiro Ávila Santamaría, por ejemplo. Le habla del tema del proceso penal y dice, mira, lo que pasa aquí en la cárcel es lo siguiente, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un análisis totalmente giratorio. Te dice, vamos a iniciar por aquí. Entonces, yo me atrevo a recomendarle al espacio, hay que leer Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender prisión preventiva. Y les voy a dar las sentencias más importantes. La primera de las sentencias son Paxley versus México, así como suena. Son Paxley y Tecpilé versus México. La segunda es la sentencia Tibi versus Ecuador. Aquí se estudia razonabilidad, proporcionalidad, necesidad. La tercera tiene que ver con la sentencia, déjame que analizo acá que lo tengo en mi agenda de jurisprudencia. Es una sentencia hermosa también. Después de ti, Suárez versus Ecuador, una sentencia también condenado del Estado ecuatoriano. Y hay que llegar a analizar también las medidas sustitutivas y de encarcelamiento y justicia restaurativa que estudia las reglas de Tokio o las reglas de Beijing. Yo garantizo al estudio que si ustedes hacen un análisis de estas sentencias, el criterio de prisión preventiva va a ser otro. Y evidentemente me encantaría que los fiscales, inclusive algunos jueces, lleguen a hacer el análisis de estas sentencias porque su criterio sería el adecuado. Es lo que puedo llegar a recomendar. Muchas gracias. Bueno, en este momento nos vamos a centrar y analizar la sentencia de México y la sentencia de Tibi versus Ecuador con la finalidad de que tú puedas explicar cada una de las sentencias, lo más representativo y que quede esa curiosidad como para que vayan a leer la sentencia completa, porque también recuerda que existe hoy un pequeño defecto en los estudiantes de derecho y es que no les gusta leer o van a leer obligados. Entonces, vamos a dejarles esa curiosidad para que vayan a leer. Entonces, lo más representativo que nos puedas decir de cada una de estas sentencias. En beneficio de las personas que no les gusta leer, menos mal las sentencias son Paxley versus México, es una sentencia larguísima. Llega a tener un video en YouTube con un análisis de un juez de México, que con mucho gusto lo voy a dejar en este espacio. Él hace una explicación normativa de la sentencia, dictando el tema de su resolución de una manera increíble. Entonces, Son Paxley versus México es una sentencia que se llega a terminar en el año 2006, si no me equivoco, donde una persona es aprendida en un tema de control militar. Se les detiene a estas personas y llegan a determinar durante 3 meses, le tienen una UPC, lo que nosotros conocemos en nuestro país. Les tienen en esta UPC sin abogado, aislado, con un tema de condiciones totalmente bajas. Entonces llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte hace un análisis increíble. Hay que centrarnos principalmente en los párrafos puntuales para que el estudio pueda llegar solo a leer lo importante, y esto es el párrafo 109 de la sentencia de Versalles. El 109 hace el análisis que ya indiqué. Lo que llega a decir es, a ver, tengo que recordarle al Estado mexicano y a todos sus fiscales que no se puede llegar a determinar la prisión preventiva en peligro de fuga de manera abstracta. Si van a hablar de prisión preventiva, vas a tener que obligatoriamente justificar el peligro de fuga. Porque hacerlo en abstracto, dice esta sentencia, va a generar una vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en sus artículos 8.2, que tiene que ver en la Convención Americana con el principio de presunción de inocencia, en las garantías básicas legitimadas en el 7.3 y 8.2 también de la Convención Americana. Entonces, el análisis que hacen es un análisis convencional
recordando uno de los principios más básicos, que es el principio Pat sunt servanda. Los tratados a los que se suscriben, a los que estamos adscritos nosotros, están para cumplirse obligatoriamente. No los cumplimos, tenemos otra vulneración de otro convenio, la Convención de Viena, artículo 19. Este es el análisis que yo hago siempre como corolario en intervención de audiencia, para llegar a demostrarle al juez claramente que tiene una obligación, y aquí viene lo más importante de la sentencia. El párrafo 219 de la sentencia Zumparle versus México les dice: tengo que recordarle a todas las autoridades del Estado mexicano que la convencionalidad tiene que llegar a analizarse en obligatoriedad siempre y cuando se trate de primar derechos de prima facie como el derecho a la libertad. Es decir, si vas a justificar que tu constitución permite lo que ellos conocen como arraigo en México, ¿no? Que tenían arraigo procesal anteriormente, con esta sentencia todo cambió. La vulneración de los derechos de la prisión preventiva sin justificar, tengo que recordarte, señor juez, que esta sentencia, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te obliga a hacer un análisis de convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? El análisis de nuestra normativa interna que tenga que llegar a establecerse en correlación con el respeto de los estándares internacionales. Esta es la figura que llega a establecer las sentencias con Paxle versus México. Y hace el análisis de lo que te decía. Solamente reconoce, yo, Corte Interamericana, reconozco 2 temas de presupuestos para poder dictar prisión preventiva. El 1, peligro de fuga, y el 2, el riesgo de obstaculización. Ninguno más. El riesgo procesal. No hay más. Nosotros hemos llegado a determinar, te digo, inclusive participé yo en la sentencia del defensor del pueblo, de Freddy Carrión, en la apelación. Participamos también en una sentencia en contra de Fiscalía General de Peter Calo, este asambleísta de Pachacuti que estuvo investigado por un tema de violación, en donde inclusive se vinculaban cuestiones políticas para poder dictar prisión preventiva. La justificación política era, bueno, si este señor se queda libre, mañana va a iniciar un juicio político. De alguna manera. Esta interpretación, a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una interpretación baja. Es una interpretación con vacío convencional. Por eso hay que llegar a establecer uno de los artículos más importantes de la Constitución. Es el principio de régimen jurisdiccional. El 172. ¿Qué dice el 172? Es obligación administrar justicia observando la Constitución, los estándares internacionales y la ley. Régimen jurisdiccional. Con lo que inicio siempre. Porque evidentemente tú ya en materia, en audiencias, es un tema de análisis al juez, que está en la obligación de no solamente observar el 534 del COI y sus presupuestos, sino que tiene que hacer el análisis obligatorio y convencional sobre la base de ¿qué? Idoneidad, proporcionalidad, necesidad y los 2 únicos fines de la prisión preventiva: peligro de fuga y obstaculización. Si no hay estos fines, de manera motivada, Luis, es lo más importante. Yo quisiera preguntarte, tal vez, preguntarle a la sala cuando lo vea, si ellos sienten que la fiscalía motiva la prisión preventiva. Debe ser por la carga laboral, no tengo idea. Pero yo no he sentido hasta el día de hoy que se llegue a motivar, por lo menos con un criterio convencional, cuando se dicta una prisión preventiva. Ni siquiera se llega a fundamentar en audiencia, cuando haces el análisis, las diligencias. Dicen, señor juez, tengo hojas tal, el parte policial, la versión de la víctima, tengo acá también el tema del avalúo técnico-mecánico y listo. Ese es el análisis de la fiscalía. Pero hay que entender que es solamente una diligencia. ¿Y qué es una diligencia? ¿Qué es un elemento de convicción? Un elemento de convicción es la práctica de una diligencia con un resultado. Entonces, lo que la fiscalía tiene que hacer es decir, tengo esta diligencia, tengo esta versión, y cómo esta versión llega a vincular a la persona que está acusando dentro del ámbito de los elementos de convicción. Nunca pasa. Y menos aún con la prisión preventiva. Yo te garantizo que hay fiscales que ni siquiera saben lo que es un elemento de insuficiencia y que tienen que motivar la insuficiencia de las medidas cautelares. Entonces, las sentencias son parte de versión México, trata la convencionalidad, trata la prisión preventiva como tiene que tratarse, con análisis de estándar internacional y claramente que tiene que llegar a ser observado
bajo los parámetros de la Convención Americana. Dice algo más importante esta sentencia. Dice, hay que recordarle también a las autoridades que en caso de no observar la convencionalidad, la medida dictada va a ser entendida como arbitraria. Y ahí podemos llegar a utilizar lo que se denomina el habeas corpus, entendiendo que el habeas corpus se puede llegar a trabajar cuando es arbitrario, ilegal e ilegítimo. Entonces, el análisis que hace ahí la sentencia en Packler versus México, que es una sentencia escondida en nuestro país, pero que es una de las sentencias, te aseguro que cuando la leas te va a encantar, más trabajadas en prisión preventiva. Y más aún, como te digo, existe un video de un juez en resolución que llega a trabajar la prisión preventiva bajo todos los detalles. Entonces, hay que trabajar evidentemente este tipo de cuestiones bajo la convencionalidad porque los jueces se relajan. Y vamos a hacer aquí un alcance con Perú en legislación comparada. El profesor Nakazaki de Perú, que le recomiendo, a él sí como tratadista para que puedan estudiarle, de Perú, él dice, a ver, vamos a trabajar lo que es la prisión preventiva en nuestro país. En mi país, Perú, la prisión preventiva llega a determinarse cuando existe un delito que es superior a los 4 años. En nuestro país, basta que sea superior a un año. Elemento punitivo 534, numeral 4. ¿No es cierto? Y él dice, para dictar la prisión preventiva, evidentemente tengo que llegar a fundamentar. Él llama elementos probatorios, carga probatoria de prueba prefabricada. Entonces él dice, ¿por qué tenemos que tener nosotros un fiscal que llega a determinar aquí simplemente la lectura de lo que tienen fojas y no un tema de análisis, no de prueba, porque sabemos muy bien que este no es un espacio para practicar prueba, pero sí es un espacio para poder hacer un análisis de la prueba prefabricada, lo que nosotros conocemos como elementos de convicción. Si no existe una carga probatoria de prueba prefabricada alta, mínimamente alta, no se puede dictar prisión preventiva porque no se llega a determinar el 534.1, ámbito material. El análisis de él llega a determinarse sobre esa base y diciéndole, qué locura que tu país, es en una entrevista que él estudia esto también, la pena privativa para la prisión preventiva sea 1 año y en el nuestro, que es 4, estemos en corte constitucional, corte suprema, lo conocen ellos, trabajando para que la prisión preventiva sea a partir de los 6 años. Entonces, claramente son cuestiones ya de análisis hasta legislativo, porque yo también considero que el elemento punitivo como requisito del 534 es un tema que tiene que llegar a reafirmarse bajo una pena mucho superior. Eso es lo principal. Perfecto, estimado José. Y bueno, aquí hay una situación y te voy a dar la razón en que en varias de las audiencias a las cuales he concurrido, claro, como patrocinador de mis clientes, se puede evidenciar estas falencias, vacíos y quizá falta de conocimiento, falta de preparación de algunos fiscales. No todos, algunos son muy preparados, pero hay otros que en realidad creo que no se han informado o no han leído estas sentencias importantes y todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Es más, sin elementos de convicción quieren hablar de una prisión preventiva. Incluso ha habido casos en los cuales se han equivocado y han estado solicitando prisión preventiva a delitos que no pasan ni del año. Entonces, en este sentido es vergonzoso, imagínate tú, cuando los jueces les llaman la atención y les dicen, a ver, señores, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieren prisión preventiva en un delito que no cabe la prisión preventiva? Por otro lado, nos encontramos también con otro asunto. Por ejemplo, tú has señalado al profesor peruano respecto a estos estudios de la prisión preventiva, que es desde los 4 años y en el Ecuador es 1 año. Pero aquí vamos a partir de un ejemplo súper claro y es que actualmente estamos con estos casos de delincuencia organizada y terrorismo que justifica una prisión preventiva. Pero veamos, por ejemplo, hay casos de corrupción en los cuales les dan medidas sustitutivas, mientras que al señor que robó una vaca, digamos así, un delito de abigeato o quizá un hurto, quieren darle una prisión preventiva, ¿no? Entonces, esta situación es bastante polémica porque saben decir que la justicia no está siendo imparcial o no está siendo objetiva desde el punto de vista de fiscalía, por cuanto donde tienen que determinar una prisión preventiva, nada, medidas sustitutivas. Y donde es necesaria esa prisión preventiva, el caso contrario. Entonces, este tema va relacionado a lo que tú mencionas. Por otro lado,
Dentro del caso Tibi versus Ecuador, tú sabes que este es caso de estudio en las facultades de Derecho y bueno, eso es importante, pero sería importante que tú les hagas un recorderis de cómo, de qué trataba la sentencia, porque el señor Tibi pasó una serie de situaciones adversas y fue un infierno lo que sucedió con el señor Tibi, pero sería importante que lo hagas recordar a la audiencia, a los estudiantes de Derecho, para que puedan tener claro cuáles son los parámetros que estableció la Corte Interamericana en dicho caso. Y en tal caso, le relacionas con Suárez versus Ecuador, que también sería importante destacar algo representativo previo a irnos a la parte final. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Por acá se me necesita de agua nomás. A ver, el tema se congeló la pantalla, creo. Todo bien, ¿Ya? puedes continuar. Te escucho. Excelente. El tema TV versus Ecuador llega a determinarse que este señor era un comerciante, ¿no? Un comerciante que la Policía Nacional, sin una orden judicial, llega a detener. Él es llevado en un avión a la ciudad de Guayaquil, aproximadamente a 600 kilómetros de Quito, determina la sentencia en su párrafo segundo, ¿no? Él afirmaba que era inocente de los cargos que se le imputan y el problema con Tibi versus Ecuador es que él fue torturado. Él fue víctima de tortura, asfixiado, quemado, golpeado. Como tú iniciaste el corolario de introducción, no es un caso normal porque evidentemente esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con lo que se iba a conocer como un abuso por parte de la Policía Nacional, quienes le tenían retenido al señor. Evidentemente por una cuestión o por un análisis que ellos dicen, analizado sobre la ley, sobre sustancias estupefacientes que él podía llegar a tener. Entonces, desde el inicio, cuando le hacen la detención, es una detención que llega a ser arbitraria porque no tenían una orden judicial cuando le detuvieron. Cuestiones anteriores que se daban mucho, no solamente en nuestro país, sino a nivel general. Entonces, esta sentencia tiene que tener un alcance más bien con las cuestiones que se interpretan con tortura, con asfixia, con el tema de lo que se conoce en parámetros militares, que se interpretan claramente sobre ya cuestiones para poder sacar la verdad, llamémoslo así. Esto se hizo por parte de servidores policiales, ¿no? Entonces, lo que tenemos en interpretación en esta sentencia, que es lo más importante, es que aquí se hace el análisis de cuándo una prisión preventiva es razonable, proporcional y necesaria. Lo más importante. Pues seguro que esto en algún momento tú sí debiste haber escuchado, ¿no? Cuando un oficial dice, señor juez, esta medida es proporcional, necesaria y razonable. Lo que idónea, ¿no? Y lo que yo siempre me he preguntado, querido decirle es, bueno, pero fundamentemos qué es algo proporcional, qué es algo idóneo, qué es algo necesario. Nuevamente, estándar convencional. El estándar convencional, exactamente en la de Kiwi versus Ecuador, en el párrafo 114 para el estudio, van a poder analizar, hace el siguiente análisis que lo voy a leer de manera textual y lo vamos a interpretar en conjunto. Idoneidad. Es la aptitud de la medida para poder llegar a cumplir con un fin perseguido. Y los fines que conocemos son los dos que trató la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Peligro de fuga, obstaculización. Los únicos. Necesaria. Que la medida sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado. Y lo más importante, y que no existe una medida menos gravosa. Hacemos un análisis rapidito y decimos, a ver, 534, numeral 3, insuficiencia. Que las demás medidas sean insuficientes para garantizar la presencia de los. El análisis tiene que ser este, necesario. Tenemos además la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que llegar a observarse como el sacrificio inherente a que la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido
frente a las ventajas que se obtienen por tal restricción. Tu ejemplo, Luis, ¿qué pasa si una persona que esté en un delito de hurto se encuentra privado de su libertad? Bajo ese análisis uno puede trabajar la proporcionalidad sin ningún problema. Y hay que recordarle a la Fiscalía y al Ministerio Público que estos tres requisitos tienen que concurrir. No puedo decir yo como fiscal, señor juez, esta medida es necesaria, pero si no es proporcional, y si no es idónea, y si no es razonable, es el análisis que hace Tibi versus Ecuador. Entonces es una sentencia que claramente mm, hay que correlacionarla con Sonpasle versus México. Tú mira lo que ya hemos hecho en análisis de estudio para una convencionalidad adecuada, que conforme el 219 de la sentencia de Sonpasle versus México, el juez tiene que hacer obligatoriamente. Hay que decir al juez entonces, señor juez, tiene que justificar la fiscalía el 534 en sus cuatro requisitos. Tiene que justificar el 534.3 sobre la insuficiencia. Y para esto tengo tres elementos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y además, tiene que llegar a observarse obligatoriamente los dos elementos que solo la Corte reconoce para poder dictar prisión preventiva: peligro de fuga y obstaculización. ¿Bajo qué principio? Convencionalidad. Principio del pacta sunt servanda. Obligación de cumplir los tratados. Si no pasa esto, señor magistrado, evidentemente va a existir una vulneración de qué? No solamente de la cuestión normativa interna, legalidad, sino también sobre una apreciación normativa convencional. Convención Americana de Derechos Humanos. 8.2, 7.2. Presunción de inocencia. Garantía judicial. Eso se convierte en arbitrario. Tranquilamente cabe un habeas corpus. Si es que estudiaríamos el derecho como tiene que estudiarse, yo soy muy respetuoso de que la gente que esté motivada con su prisión preventiva esté en la cárcel. Pero así como hay personas de la cárcel con una motivación adecuada, hay personas de la cárcel sin ni siquiera haberse tratado lo que es idóneo, proporcional y necesario. Eso es, Luis. Bueno, este tema que hemos venido analizando ha sido muy interesante respecto a la prisión preventiva. El caso de Suárez versus Ecuador, me parecía que te faltaba también explicarle un poco y con eso estaríamos ya pasando a la parte final del podcast. Totalmente. El caso Suárez versus Ecuador hace un análisis similar sobre los mismos aspectos que traté en Tibi versus Ecuador. Es un análisis de Corte Interamericana de Derechos Humanos que llega a hacer una cuestión de hincapié nuevamente en lo que es razonable, proporcional, necesario, la excepcionalidad de la medida, cómo tiene que llegar a dictarse, bajo qué parámetros se tiene que analizar. Sin más, llegar a decir, no hay prisión preventiva justificada convencionalmente sin poder hacer el análisis de idóneo, proporcional y necesario, que me encantaría dejarle a un sinnúmero de fiscales solamente para que sepan lo que es la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Sin el mayor afán de poder generar conflicto en sala, porque ese es un espacio académico, pero de verdad, nuestro sistema jurídico, bajo la acusación fiscal, tiene que cambiar. Si no pasa esto, vamos a poder mantener 100.000 personas en la cárcel creyendo que esta es la solución. Eso es lo principal. Menos mal tenemos ahora un presidente que tiene un criterio, por lo menos sobre seguridad, bastante asertivo. Muchas gracias a todos por su atención en este tema que hemos desarrollado esta tarde. Nos vamos a ir a la parte final, a las conclusiones y recomendaciones de nuestro invitado. Vamos a postear dentro de nuestras redes sociales respecto al tema al cual hemos llegado como conclusión para poder compartir el contenido. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube y también a todas las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok. Estamos pendientes de ustedes, estimados amigos de la audiencia. José, antes de cerrar tus palabras finales y qué es lo que nos dejas como mensaje. A ver, lo más importante creo que es la conclusión, porque las personas solo llegan a leer eso siempre, ¿no? O a escuchar. Vamos a determinar que la prisión preventiva en nuestro país se encuentra determinada en el 534 con sus presupuestos del Código Orgánico Integral Penal. Es una medida cautelar que tiene cuatro elementos. El primero, un elemento material. El segundo, un elemento de
de autoría, el tercero un elemento de insuficiencia y el cuarto un elemento punitivo. Material, que existan elementos de convicción suficientes sobre el cometimiento de un ilícito. Autoría, que se puedan presumir que los elementos de convicción que ha recabado la Fiscalía pueden llegar a atribuirse a una posible responsabilidad. El tercero, sobre el aspecto de insuficiencia, que las medidas cautelares del 522 son medidas insuficientes y para poder llegar a garantizar la prisión preventiva. Es decir, que el tema de la previsión salida del país, el arresto domiciliario, el grillete electrónico, la presentación periódica, no son suficientes y tengo que obligatoriamente tener a esta persona en prisión. Y el cuarto, el elemento punitivo, que es el elemento que llega a tratarse sobre el ámbito de que la pena en nuestro país para dictar prisión preventiva tiene que ser superior a un año. Con esto llegamos a hacer el análisis obligatorio del 172 de la Constitución de la República. Se administra justicia, la obligación del juez, conforme la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Es decir, vamos a tener que hacer un análisis obligatorio de legalidad sobre el Código 534 para dictar prisión preventiva. Y vamos a tener que hacer un análisis de estudio obligatoriamente sobre el artículo convencional, disculpa, sobre la cuestión de las sentencias que he citado en esta sala, como son Parks versus México, Ti versus Ecuador, Suárez versus Ecuador, que tienen que tener un análisis obligatorio de la convencionalidad en dos finalidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, peligro de fuga, y la segunda, obstaculización. No existe para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la víctima, por ejemplo. El derecho a que la víctima tenga el resarcimiento del daño. Eso es un criterio de pena anticipada. Y en nuestro país, la pena anticipada no tiene un carácter de convencionalidad y por lo tanto tiene que ser desechado el criterio de la Fiscalía. Así funcionan las interpretaciones jurídicas y finalmente tenemos que trabajar Tibi versus Ecuador y Suárez versus Ecuador, que analizan idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Si no existen estos tres requisitos, sine qua non, la prisión preventiva no está motivada. Corte Constitucional 767L de la Constitución de la República del Ecuador y por lo tanto tiene que llegar a, a determinarse la vulneración del derecho a la motivación, vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, 8.2, presunción de inocencia, 7.6, garantía judicial, a no tener una resolución arbitraria. Es la interpretación que podemos llegar a tener en relación a la prisión preventiva. Y finalmente agradecer el espacio, estamos a la orden para poder llegar a colaborarles en cualquier cuestión académica y también jurídica. Mi nombre es José Larra Martínez, así me pueden encontrar también en Facebook e Instagram. Muchas gracias a nuestro invitado. Esperamos una próxima oportunidad. Le estaremos tomando en cuenta. No se olviden de seguir las redes sociales de Academia Debate Sociedad. Este ha sido un podcast de nuestro espacio académico, un espacio amigable en el cual podemos hablar sobre derecho y otros temas de relevancia nacional. En ese sentido, hasta una próxima oportunidad. Bueno, les quiero decir que no se olviden de seguir nuestros eventos y estar pendientes por cuando estamos desarrollando algunas capacitaciones, cursos, talleres, webinars y otros eventos que desarrollaremos en los próximos días. Sin más preámbulos, hasta una próxima oportunidad.